Perdonadme, ya vuelvo a estar aquí. Yo creo que es muchísimo mejor porque es que, perdonadme, pero es que tenía justo las obras y vamos, estábamos hablando con Jonathan Benito. Voy a buscar a Jonathan, que el pobre lo he dejado como con la palabra en la boca, pero es que preferí empezar de nuevo y Ya así. estamos ahí. Jonathan, ¿me oyes? Perfecto. Sí, sí, es que nos Perdóname, entra ¿eh? mucho ese tipo de ruido. No te preocupes, no te preocupes. Nada, Estaba, ¿no? La estábamos... posible. Sí, esto de la Dime. plasticidad, el concepto de Claro, plasticidad. Pero sí, estábamos exacto. hablando efectivamente de la plasticidad. Y bueno, básicamente ya como resumen a lo que os quería contar, Sandra, ese concepto de plasticidad, que siempre se ha asociado a un mayor poder cognitivo, etcétera, ese concepto de neurogénesis, de creación de nuevas neuronas, una de las mayores sorpresas que nos hemos llevado en neurociencia es que está íntimamente asociado al bienestar emocional. Y eso para mí lo es todo. Y ya te dejo que... No, 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 es que yo voy a ir siguiendo uno a uno todo lo que planteas, ¿no? Porque es como cuando tú hablas de esa plasticidad en, neuronal, ¿no? Que te lo pasas un poco por alto. Para mí ha sido un auténtico descubrimiento, porque no solo es la creación de neuronas Ujú. nuevas, sino que cuentas que las neuronas que tenemos también pueden modificarse. Sí, Eso sí, es lo bueno. de una forma brutal. Bueno, ya he visto ejemplos en el libro, pero bueno, se pueden remodelar hasta límites insospechados. Sí, 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 efectivamente. Y Sí. existe una edad, No, vamos a ver, somos más plásticos cuando somos pequeños, eso es una evidencia, pero también los estudios estos, por ejemplo, de neurogénesis, que lo ha hecho una científica española, María Llorens, de la cual yo creo que nos tenemos que sentir plenamente orgullosos todos, ha descubierto que incluso existe incorporación de nuevas neuronas en gente de 87 años y no han podido estudiar cerebros más mayores porque no les han llegado. Y una incorporación además muy fuerte de neuronas, o sea, no algo testimonial, sino algo serio. Así que la edad no es una excusa. está diciendo la gente, dice, la meditación moldea el cerebro. Tú en tu libro hablas, ¿no? De la meditación, Sí, ya sí, sí, llegaremos sí. ahí, de cómo es Sí, de importante, ¿no? E incluso das algún consejo de tómate 5 minutos, siéntate, ¿no? Haz unos ciclos de respiraciones y luego ya intenta efectivamente. ir más allá, ¿no? O sea que Eso hay que es. empezar, pero sí que la meditación es fundamental para ti. Hay una... ¿Cómo empiezas? O sea, la primera frase del libro me gusta porque define todo, porque la gente se planteará, pero a ver, ¿por qué yo necesito esa plasticidad? Practicar, ¿no? O ir hacia la plasticidad neuronal, es decir, modificarme, es decir, evolucionar. ¿Y de qué manera, Ujú. no? Tú hablas y nombras la ley de la biología. El principio fundamental de la biología es ni los más fuertes ni los más inteligentes sobreviven los más capaces de adaptarse a los cambios. Y esto Así se es. puede, es verdad que resume todo lo que planteas, ¿no? Es por eso que tenemos que llegar a esa plasticidad neuronal y amplificarla cuanto más mejor, no solo por ese bienestar emocional Claro. del que hablabas, sino también por nuestra propia supervivencia en la vida que nos ha tocado, ¿no? Y con todo lo que tendremos que vivir. Y con todo lo que tenemos que vivir, efectivamente. O sea, el cerebro tiene la capacidad, si tú eras un especialista en hacer velas y de repente Edison descubre la electricidad, pues tenemos la suerte que nuestro cerebro no es otro cerebro distinto el que tiene que prender a hacer luz y bombillas. No, no, es que ese mismo se puede remodelar y efectivamente adaptarse a ese nuevo escenario. Y así con todo en la vida, claro. Eso es. Pero planteas, por ejemplo, ¿no? Esto es fácil. Esto, ¿cómo lo empezamos? Decías, haces lo de la rueda, del ejercicio de la rueda de la De vida, la que me ha vida. encantado, ¿no? Diferentes aspectos, ¿no? Que voy a rescatar lo que es o sea, es del 1 al 10, el Eso amor, es. o sea, como que la gente tome conciencia de cómo quieres que sea tu propia vida, ¿no? Y eso ya les podemos plantear, si te parece, Jonathan, que la gente lo practique en casa, ¿no? Aunque no, bueno, que cojan el libro también, pero es muy Sí, importante que sí, 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 practiquen en sí, casa sí. lo de la rueda de la vida. Cuéntalo un poco cómo va. Mira, yo me llevé una gran sorpresa en uno de mis conferencias, de mis seminarios, que bueno, tenía un público pues adulto, ya entrado en los 50, y les planteé, oye, ¿habéis recapacitado alguna vez sobre qué queréis hacer en la vida? Y yo me esperaba un que iba a sentir con la cabeza y era un no. Y dije, un momento, aquí está pasando algo raro. Digo, ¿nunca habéis pensado en el proyecto de vida? Y entonces a partir de ahí dije, esto, si todas las personas que están aquí, que había como ciento y pico personas, que tenían mucho éxito profesional dentro de sus trabajos, no se habían planteado nunca la vida como un proyecto, y sino que la vida les había llevado allí, eso es que la sociedad en general tampoco se lo había planteado y por eso decidí incorporarlo aquí. Y efectivamente es que la rueda de la vida, se llama rueda de la vida
porque pone de manifiesto que la vida pues tiene muchas aristas. A veces tenemos a pensar que la vida solo es trabajo, solo es dinero, pero claro, cuando ya empiezas a decir, como tú dices, ¿no? El amor, las relaciones personales, el entorno, el desarrollo personal, la familia, etcétera, dices, leches, o sea, tiene muchas aristas. Si yo me obsesiono y desequilibrio la rueda en un sentido, no voy a ser feliz. Y la felicidad es al final tener un equilibrio bueno, que además vosotros habléis mucho de esto, y es que es realmente complicado y a la vez es re sencillo. Entonces, el punto de inicio, la rueda de la vida. Tómate tu tiempo, yo le diría a cada uno que nos está viendo, para reflexionar sobre el proyecto más importante que te van a encomendar jamás, que es el de vivir. Entonces, piensa un poco dónde quieres llegar. Entonces, ¿cómo estás? Tu ideal de salud, si tu ideal de salud es el 10, es el que sea, ¿cómo estás del 1 al 10? Estoy en un 5. Venga, pues ¿cómo llego al 10? Por ejemplo, en un plazo de 5 años, Sandra, me parece algo razonable. Pues mira, quiero perder peso, quiero mejorar forma física, etcétera. Y así, con todo, yo creo que Y sale otra persona así, distinta de la rueda de la vida. pero fíjate, decías y planteabas en la rueda de la vida que uno de los secretos también, o sea, aquí decías 10 años, ¿no? Y me parece 5 años, incluso lo puedes hacer año a año, pero algo Sí, que planteabas, Jonathan, es que no podemos ser genéricos, que tenemos que atrevernos, ¿no? Por eso de jugar con lo imposible, ¿no? sí, Para sí, 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 redefinirlo, ¿no? Y sí. para darnos cuenta que nosotros tenemos el poder de redefinir lo imposible. O sea, tenemos que atrevernos a concretar, ¿no? En cada Eso es aspecto. fundamental. De hecho, mira, fíjate, la primera parte del libro explico el sentido biológico de nuestro cerebro, ¿no? Es decir, o sea, nuestro cerebro se construyó en un contexto pues, en el cual, bueno, había una carestía de alimentos. Es más, como explico, el ser Ah, humano es y verdad, los esto es animales... muy bueno lo que cuentas, es verdad, Sí, es claro. que fíjate, es que es así, ¿no? El ser humano y los animales que nosotros, que están junto a nosotros, que domesticamos, somos los únicos que no tenemos que pelearnos todos los días por comer. No tenemos que, tú y yo no tenemos que desarrollar una estrategia de, oye, Sandra, ¿qué vamos a cenar? ¿Tú sabes dónde hay vallas? Porque yo hace mucho tiempo que ya no encuentro vallas o dónde existen palomas para matar. Yo qué sé. Y tampoco tenemos un depredador a la vuelta de la esquina que nos quiera comer. Entonces, nuestro cerebro, que su misión fundamental es la supervivencia y la reproducción, lo queramos o no. O sea, nadie va pensando por la vida, hoy me voy a reproducir estupendamente. No, eso no funciona así. Los códigos son códigos internos subconscientes y funcionan de otra manera. Pero el caso es que cuando la supervivencia está completamente garantizada, en el sentido de que tenemos comida, etcétera, el cerebro se encuentra diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Si yo lo que tenía programado ya lo he hecho, y entonces comienza a ser un cerebro ocioso. Y un cerebro ocioso está a un paso de ser un cerebro negativo. Con lo cual, o tú le instalas unos objetivos que eso sí, tienen que ser cuantificables, medibles, o sea, que él no se pierda, porque como le dejes que se pierda, que seguro que nos ha pasado a todos alguna vez de la vida, es un desastre. O sea, una persona se desorienta y al final acaba mal, básicamente así. Claro, o sea, lo hablabas de las necesidades primarias, que el cerebro se activa Eso claramente es, y está como en alerta, ¿no? Es decir, eso si es, tengo hambre, enseguida se pone en marcha, ¿no? Para conseguir efectivamente. comida. Que no es fácil, vale, pero en lo que son el resto de cosas, ¿no? Que no son primarias, pero sí que nos hacen, nos provocan ese bienestar emocional y vamos camino de construir nuestra propia felicidad, él no actúa. O sea, necesitamos Eso esos es. proyectos y esos objetivos. O sea, él es muy bueno en la supervivencia. Por eso, una persona que esté en el desierto con sed, no tienes que decirle, oye, que no se te olvide encontrar agua. No. Para eso el cerebro es muy bueno, pero es muy malo en las de autorrealización. Porque no, no sabe llegar ahí. Tenemos nosotros que guiarle. Entonces, la primera pregunta que tendríamos que hacer, ¿no? Es a la gente o hacernos a nosotros mismos, es ¿qué proyectos tengo? Efectivamente. Entonces, que la gente elabore una lista de proyectos y si son suficientes, o sea, y que no miren, es como tu carta de los Reyes Magos, ¿no? Al Efectivamente. final, ¿no? No pienses, ¿tú qué proyectos tengo? Es verdad que sí que dices, atención a los que son como, ¿no? Juegas un poco, haces como que no te pases, que no sean del todo inalcanzables, pero también tienes que jugar con eso, ¿no? Porque al final, Claro, claro. eh, Claro, fíjate, Sandra, ahí es que depende mucho de la tolerancia a la frustración que tenga cada uno. O sea, yo, por ejemplo, exacto. en general tengo una capacidad, una tolerancia a la frustración muy grande. Con lo cual, yo intento lo imposible y sé que si no lo consigo no pasa nada porque no me afecta mucho, pero otras personas no son así. Entonces, claro, siempre hay que jugar con el desafío de ir un poquito más allá, pero si sabes que te va a hacer daño no llegar, tienes que ser un poquito más realista, que es una palabra que no me gusta mucho del todo porque lo de ser realista si fuésemos realistas no hubiésemos hecho como humanidad grandes de las cosas que hemos hecho, ¿no? Pero No, sí, no, es un siempre poco hay eso.
hay que volar alto, pero lo de la Sí, frustración es muy importante. Y hablas de, o sea, nombras como tres llaves importantes, ¿no? Para, como es la actitud también, el cómo lo sí, afrontas, ¿no? Cómo sí, afrontas todos esos proyectos de vida y cómo quieres redefinir tu vida a partir de ahora, ¿no? Una vez empiezas a eso tomar es. conciencia, que es lo que estás tratando de enseñarnos. Eso es, y fíjate, en cuanto a actitud, quería decir una cosa porque yo creo que se ha banalizado mucho últimamente con la actitud. O sea, bueno, pues esto de la actitud de todo el día happy, todo el día contento, bueno, no es así exactamente. O sea, la actitud es básicamente la predisposición que tenemos nosotros ante las tareas que afrontamos. Es decir, bueno, se divide en dos componentes. Uno que es el efecto Pigmalión, que es lo que tú crees sobre ti mismo o los que los demás hacen que creas. Y yo creo, Sandra, si me dejas contar un pequeño experimento que cuento en el libro, de esta gente de la Universidad de Harvard, que yo creo que ilustra muy bien lo que es el concepto de Pigmalión. Básicamente, estos investigadores, allá por 1965, que hoy no pues, se podría hacer, hoy esto no superaría en un comité de ética, Sí. decidieron ir a un colegio y en 18 aulas pasaron un test de inteligencia. Entonces, meramente al azar, cogieron el 20% de los test, los falsificaron y les dijeron a los profesores que ese 20% eran gente de altas capacidades, que eran superdotados. Entonces, claro, los profesores les empezaron a tratar desde ese momento, bueno, por cierto, al resto les dieron los resultados reales. Y ese 20% los separaron de los demás y les empezaron a tratar como gente de altas capacidades. Entonces, ¿qué pasó a los 8 meses? Volvieron los investigadores, Rosenthal y Jacobson, y se encontraron que ese 20% que había sido elegido completamente al azar, había incrementado su capacidad intelectual respecto al resto. ¿Por qué? Porque los profesores se creían que tenían a gente de altas capacidades y esos chavales lo que recibieron es el input de tú puedes, tú vales, tú eres bueno. Entonces, muchas veces es que creer en sí mismo es una cuestión de voluntad y sobre todo lo que nos hayan hecho creer a nosotros. Entonces, yo creo que es el momento de replantearnos nuestras creencias en ese sentido y decir, cuidado, cuidado, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, esa es una parte de la actitud. Y la otra parte de la actitud es la predisposición que uno tiene que tener ante las situaciones de la vida. Todos sabemos que hay gente que afronta situaciones con una actitud encomiable y suelen terminar bien casi siempre, y gente que sabemos que casi siempre fracasa por la actitud que tiene. Y tiene mucho que ver esto desde el punto de vista fisiológico con el efecto placebo. Es decir, Exacto, el claro efecto que placebo. Claro, que es, bueno, pues básicamente cuántos levantadores, por ejemplo, de halterofilia, pensando que estaban levantando menos peso del que estaban levantando, pues han batido sus récords, ¿no? O como de repente, pues una medicina que aparentemente no tiene ningún efecto, solo porque nosotros creemos que lo tiene, pues desencadena en nuestro cerebro una serie de señales neuroquímicas que nos sanan. Entonces, la actitud es algo mucho más complejo de que estar todo el día contento, que sí, que está muy bien. De hecho, yo siempre soy un defensor del positivismo, pero no es exactamente el estar todo el día contento, sino tener una actitud, una predisposición buena ante las cosas. Eso yo lo resumiría así. El efecto nocebo me llamó mucho la atención. El efecto nocebo. Todos Brutal. habíamos oído mucho más del efecto placebo, pero no el nocebo. Que está muy bien tenerlo en cuenta porque nos Uf, ocurre, ¿eh? constantemente, pero constantemente con situaciones, con personas y con diagnósticos. O sea, ahí cuento, ¿no?, el ejemplo de este paciente que se murió de un falso cáncer de esófago, que dijeron que iba a durar pocos meses, y efectivamente el hombre asumió que se iba a morir y se murió. Y cuando hacen la autopsia, descubren que no había nada que justificase su muerte. O sea, se había muerto porque él creía que tenía que morir. Y esto nos pasa constantemente, Sandra. O sea, a veces cuando nos obsesionamos con que algo nos va a hacer daño, algo, alguna situación, algún escenario, oye, mira, mañana tengo una entrevista de trabajo y me va a salir mal. Es que como pienses que vaya a salir mal, cuidadito con lo que te dices a ti mismo, porque tienes muchas papeletas de que te salga mal. Ese es un Sí, poco el claro, pero efecto. Jonathan, todo eso, claro, la gente puede estar diciendo, pero es que, ¿por dónde empiezo realmente? Porque parece como muy sencillo, pero en mi cabeza o mi mente, ¿no? Cuando yo voy a una entrevista no puedo evitar o me cuesta mucho llegar a la conclusión de que me diga que lo voy a hacer bien, que me va a salir bien. Me suena como artificial, porque me salen todas las inseguridades, ¿no? Entonces, Claro, no puedo, ¿cómo lo hago? ¿No? pues yo, bueno, la forma de empezar, yo diría que hay algo que a mí me ha funcionado muy bien en la vida y que funciona muy bien, y es, llega a esa entrevista de trabajo como llegaría la persona de más éxito en lo que tú consideres éxito, en tu ámbito. O sea, yo qué sé, si eres una persona que le encanta los negocios, pues imagínate que es Richard Branson, el dueño de Virgin,
cuando tenía tu edad que está llegando a esa entrevista? ¿Cómo se comportaría? O sea, ¿cómo se comportaría la persona con más éxito del mundo en tu trabajo? Y eso no implica, por cierto, ser soberbio, que yo creo que por mucho éxito que se tenga en la vida hay que ser humilde, ser buena gente, sino tener la seguridad de que tú también puedes hacerlo. Y si me permites, hay un ejercicio que hablo de él en el libro, El yo del futuro, Mm. que eso es cómo hacer que el efecto Pigmalión juegue a tu favor. Es decir, si no tenemos la suerte de tener un entorno que nos haya favorecido en ese sentido, tener unos padres que nos hayan apoyado mucho psicológicamente, cuidado, aquí me refiero, porque a veces los padres con la mejor voluntad del mundo dicen frases que terminan siendo lapidarias, ¿no? Es decir, o sea, pues a lo mejor tú no puedes hacer esto, etcétera. Entonces, si no hemos tenido esa suerte, nosotros hacerlo a nosotros mismos. Entonces, yo lo que os invito es que os escribáis una carta desde el futuro, por ejemplo, el yo vuestro de 5 años, y os expliquéis, o sea, esto, claro, primero hay que hacer la rueda de la vida, saber dónde quieres estar y que os expliquéis a vosotros mismos desde el futuro cómo estáis, cómo es vuestro entorno, vuestro trabajo, cómo lo habéis conseguido, etcétera, etcétera. Y que eso lo interioricéis. Porque llega un punto, Sandra, en el que el cerebro no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Y si me permites contarle el experimento este del azúcar y del cianuro Sí, que sí, cuento sí, en el sí. libro, porque muchas Sí, veces sí, cuenta, porque es yo, interesantísimo. yo creo que muchos espectadores estarán diciendo, bueno, ¿cómo el cerebro no sabe lo que es verdad y lo que es mentira? Si yo me leo algo que me he escrito a mí mismo, eso es mentira. No subestimemos el subconsciente, porque este experimento que voy a contar, cogen un grupo de voluntarios y les dan 2 frascos de cristal. Entonces, en 2 frascos de cristal, en uno tienen que escribir la palabra cianuro y en otro la palabra azúcar. Estupendo, escriben la palabra cianuro, la palabra azúcar, les dan bolsas de azúcar para que lo llenan y al cabo de un rato les invitan a un café y les dicen que se echen azúcar de sus botes. Y todos cogen el de azúcar y no el de cianuro. Que dices, pero si lo has llenado tú. Y dices, sí, pero no vaya a ser que tal. Y esto lo podéis hacer un día en casa como experimento social. Es increíble. Si, o sea, alguno por hacer la gracia va a coger el de cianuro, pero si no le estás viendo, van a coger el de azúcar, porque hay algo dentro de nosotros que dice, quita, no vaya a ser que este sea malo. Por eso te digo, Sandra, que al final el cerebro a veces no diferencia bien la realidad de la ficción. Si nosotros le introducimos el yo del futuro, llegará un momento que crea que efectivamente eso es lo que va a pasar y es la profecía autocumplida y pasa. Estamos hablando con Jonathan Benito, me estáis preguntando, ¿qué libro es? No os preocupéis que el directo va a quedar grabado y como siempre pongo la cubierta del libro y estamos un poco hablando de todo lo que cuenta este libro, es decir, esta rueda de la vida donde plantea y lo explica muy bien, ¿no? Yo creo que son libros y charlas donde podéis seguir investigando, son libros que hay que tener, son libros que hay que leer y sobre todo hay que leer con una libreta en mano y como veis, pues con todo el subrayado que yo voy haciendo, ¿no? Porque a mí me encantan estos libros como son pequeños maestros que te ofrece la vida, ¿no? Jonathan ha hablado de esa rueda de la vida, bueno, primero cómo funciona nuestro cerebro, cómo tomar conciencia para realizar proyectos de nuestra vida como queremos que sea, ¿no? Nuestra vida en 5, 10 años, un año, en esa rueda de la vida. Luego nos habla de la actitud y la tríada del éxito, ¿no? Con esos para llevar a cabo esos proyectos en la rueda de la vida, ¿no? Eso es. Que tú has planteado. Entre las cosas importantes, Jonathan, que planteas, no solo la meditación, también es el ejercicio físico y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sí. Porque cómo también funciona, que siempre lo decimos, oye, el ejercicio físico va bien, ¿no? Pero a ver, es que neuronalmente está comprobado que es fantástico. Eso, yo de verdad que es de las mayores sorpresas que me he llevado como neurocientífico, ¿no? O sea, porque yo creo que todos hemos asumido ya a estas alturas de la vida que el ejercicio físico es bueno. Pero lo es bueno, es bueno para mantenerse uno bien, por cuestiones estéticas, para adelgazar. Bueno, sí, cardiovascularmente también nos han dicho que es bueno, pero que directamente hacer ejercicio sea un trampolín hacia un nivel de bienestar emocional bueno, eso es una cosa increíble, ¿no? Entonces, yo aquí os contaría a la gente que nos está viendo, bueno, Sandra se lo sabe todo porque me está dejando alucinado de que te lo has leído de verdad. Hombre, Entonces, claro. Sandra se lo sabe, pero uno de los mayores descubrimientos fue que, bueno, el hueso antiguamente se pensaba que los huesos eran estructuras pues más o menos inertes, que era prácticamente pues eso, un apoyo esquelético al cuerpo y ya está. Pero se descubrió poco a poco que hacían cosas y entre esas cosas generan hormonas, de hecho es parte del endocrino. Entonces, estas hormonas, una de ellas que se llama osteocalcina, que el nombre es lo de menos, el caso es que es una molécula que viaja al cerebro e influye sobre nuestras emociones y dirige al cerebro
cómo tiene que estar, que esté bien, básicamente, ¿no? Esto es muy resumido, pero que esté bien. ¿Qué pasa con esta osteocalcina? Que según vamos envejeciendo, los niveles se reducen muchísimo. Eso tiene un impacto mucho a nivel emocional, a nivel de la neurogénesis de la que hablábamos. Bueno, pues el ejercicio duplica esta osteocalcina. Aparte de muchísimas Alucinante, ¿eh? cosas, aparte de lo que todo el mundo sabe de endorfinas, que muchas veces ya se habla de endorfinas como algo simple, pero las endorfinas es un mundo apasionante y hay, bueno, factores de crecimiento cerebral, etcétera. O sea, que nos esté escuchando simplemente por egoísmo puro y duro, que introduzca un par de horas o 3 de deporte a la semana, por favor, porque es que va a cambiar su vida. La gente está tomando el café con nosotros y dice todo el rato, me dice, ¿cómo se dice el libro? Jonathan Benito, el libro Redefine Imposible. Redefine Imposible porque nos habla de la capacidad de transformarnos y que tenemos la capacidad dentro de nosotros mismos y de generar esa plasticidad neuronal en nuestro cerebro que hace pues, que superemos todas aquellas cosas que pensábamos que serían imposibles en nuestra vida, ¿no? Una pregunta, ¿cómo empezamos a notar, Jonathan, que estamos cada vez neuronalmente más plásticos? Porque la gente dice, bueno, yo lo practico, pero no sé. ¿Cómo serían síntomas o cosas que nos hagan decir, oye, Pues voy por mira, buen camino? yo te diré, de personas, o sea, vamos a ponernos en personas que estaban ya inclinándose hacia planos depresivos, es decir, que estaban entrando en terrenos emocionales un poco turbios, bueno, una cosa que sí que quiero decir, Sandra, por si acaso, quien entre en esos Sí. terrenos lo que tiene que hacer es siempre ir a un especialista. O sea, yo no digo que se lea un libro y que se solucione, no, que se vaya a un especialista porque a veces hay que introducir fármacos, etcétera. Pero lo que sí que te digo es que todos estos hábitos que desarrollamos en el libro elevan tu bienestar emocional lo suficiente como para que muchas personas que empiezan a estar tristonas empiecen a estar bien y, es más, eleven hasta estar plenas y sentirse felices. ¿Cuánto tiempo tarda esto? Bueno, pues siguiendo todos los hábitos que aconsejamos en el libro, yo diría que en 3 meses el cambio es espectacular. Diría que incluso algo menos, pero 3 meses espectacular. Es increíble. Pero entonces, o sea, sí, y hay algo que a mí me gustaría matizar también, ¿no? Cuando hablas de ese bienestar, de estar altos, de tal, ¿Sí? al final es tener la capacidad de sostener, ¿no? Nuestra paleta emocional, ¿no? Al final, hablabas de la tolerancia a la frustración, es si un momento nos sentimos un día un poco más bajos, está bien, hay que saber sostenerlo, es decir, no siempre tenemos que exigirnos o la felicidad está en estar up, porque eso tampoco es. Sería un Efectivamente. síntoma también de que estás down, estar todo el rato arriba, ¿no? Sí, sí, me ha gustado muchísimo lo de la paleta emocional, nunca lo he escuchado y me encanta. Sí, o sea, es sentirse fuerte emocionalmente. Obviamente, si uno tiene una desgracia, como tú dices, sería un tarado, una persona que ha fallecido un familiar y está contento. Eso no existe en una persona sana emocionalmente hablando. Lo que sí que existe es lo que se llama un amortiguador, un tampón emocional, de que siempre estés más o menos bien, fuerte emocionalmente hablando. Que ni te vengas, que te vuelvas loco cuando tengas una buena noticia, o sea, que estés contento, obviamente, pero que no te vuelvas completamente loco. O sea, una persona que emocionalmente no está bien, a mí me recuerda mucho a un niño. Los niños tienen emociones que son muy polarizadas, ¿no? Están on-off prácticamente. Bueno, una persona emocionalmente que no sea emocionalmente fuerte va a ser on-off. Nosotros lo que tenemos que estar siempre fuerte emocionalmente hablando. Entonces, cuando notes que estás emocionado, o sea, que no estás pues eso, que de repente se te ha pinchado una rueda y el mundo no es un drama, pues ya empezarás a sentir que estás más maduro emocionalmente hablando. Yo Fuerte. siempre lo comparo con el overreaction, ¿no? Este término inglés, ¿no? Cuando no sobrereaccionas con las cosas, Es ¿no? eso, es Es eso. que es que es un termómetro de que más o menos podemos decir que tienes cierto, que estás bien, ¿no? Pero cuando en un Eso momento es. determinado tú lo has dicho por un pinchazo en la rueda o porque tienes un atasco en la carretera, por seguir con la analogía, y montas un pollo contigo misma, ¿no? Y Claro, para ti es un claro. mundo llegar tarde o lo que sea, realmente es que algo no está yendo bien en tu vida, ¿no? A lo mejor lo estás Sí, sí, tapando, sí, sí. pero no va bien. Fíjate, yo creo que un termómetro bueno es, si tú no tienes una desgracia seria en tu vida, lo normal es que tú te levantes de la cama con ganas de vivir. Con ganas de vivir. Eso, o sea, una persona que se levanta así, ahí hay algo. Hombre, como digo, si no te ha pasado nada grave, claro, si te ha pasado algo grave es normal, pero ya cuando te estabilices tienes que levantarte con ganas
ya si te es de comerte el mundo, pues mejor, que yo siempre soy defensor de eso, pero por lo menos con ganas de vivir. Jonathan, tenemos que hablar del estrés. Y también me parece un apartado, le das mucha importancia al Sí. libro y creo que es como neurocientífico, cómo el estrés, ¿no? También nos han dicho, nos ha llegado, ¿no? Pero cómo el estrés, ¿no? Actúa sobre nuestras neuronas, sobre nuestro cerebro. Directamente las mata. Las mata por un término que además ha escrito hace un rato uno de tus oyentes, de la gente que nos ve. Se llama apoptosis, es una muerte celular. Es decir, el estrés, bueno, el estrés tenemos que decir que a lo mejor la gente también tiene confusión al respecto, habrá oído hablar del estrés bueno, del malo. Bueno, el estrés bueno, el fisiológico, es el que ante peligros, nos hace reaccionar. O sea, eso es así. Y ese estrés es bueno. O sea, si de repente vas andando por el campo y te encuentras un toro de lidia y no tienes miedo, es que tienes ese sistema nervioso, lo más probable es que no se pueda reproducir, ¿no? Nosotros somos descendientes de los que han hecho bien su trabajo en el sentido de que han rehuido de eso. Vale, ese estrés es normal. ¿Qué estrés no es normal? El que se perpetúa en el tiempo. O sea, una cebra, cuando casi se la come un león, pero al final se come a su compañera y ella no, al cabo de una hora ya está, ha pasado todo, ya sigue comiendo, sigue con su vida. Nosotros tenemos un problema con el coche y a la hora estamos, pero ¿te puedes creer lo que me ha dicho? Oye, que no sé qué, y estamos con el run run, ¿no? Y ese run run es el deleterio. Entonces, ese estrés crónico lo que hace al final es matar, pero matar de verdad, ¿eh? Nuestras neuronas. Es más, en una estructura cerebral que se llama el hipocampo, que realmente tenemos Ujú. dos, una en cada hemisferio, lo que se ve es que adelgaza el hipocampo. En personas estresadas, el hipocampo es más delgado. De hecho, lo que hacen los antidepresivos es engordarlo con neurogénesis y a través de un circuito complejo Curioso. de serotonina. Sí, sí. Entonces, un hipocampo sano es una persona sana emocionalmente y el estrés es uno de los mayores enemigos. Entonces, Sandra, ahí tenemos, y yo creo que es que no hemos entendido nada en el primer mundo, no hemos entendido bien el concepto de la vida y yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad es que no nos sabemos librar del estrés. O sea, no puede ser que estemos todo el día estresados y pasándolo mal. Entonces, eso lo tenemos que hacer mirar y en la rueda de la vida a veces hay que, en lugar de sumar proyectos, a veces hay que quitar cosas también. A veces menos es más. Sí, porque hablabas también del el equilibrio, ¿no? O sea, el cómo también dentro de los proyectos de objetivos está también el descanso, ¿no? El cómo, cómo hacemos las cosas para liberar estrés, ¿no? O sea, por Ujú. ejemplo, algo, es que me voy de un lado a otro, pero de Ah, no, cosas no te preocupes. importantes, ¿no? Como eh, la gente las relaciones sociales, ¿no? Lo Sí, tocas, Jonathan, y eso es como una ventana abierta, ¿no? Cuando tu mundo muchas veces no podemos dejar de lado las relaciones sociales, las tenemos que cultivar y tenemos que encontrar espacio para practicar relaciones sociales. totalmente. Y fíjate, Sandra, que además es que esto es muy peligroso hoy en día porque hay gente que ha malinterpretado las relaciones sociales con las redes sociales. Y además Es verdad. hablo en el libro que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales porque las redes sociales son muy perversas en el sentido, tienen cosas muy buenas, por supuesto. Yo uso redes sociales, pero solo tenemos que tener un puntito de cuidado, que no nos obsesionemos y que tengamos claro que las vidas que estamos viendo allí muchas veces no son las vidas reales de las personas. Es decir, normalmente lo que subimos son pues para compartir momentos bonitos que hemos tenido, etcétera. Entonces, esa parte del cerebro que se creía que se hacía un lío entre el azúcar y el cianuro, también se cree a veces que la vida de los demás es maravillosa y la nuestra es un drama. Entonces, las redes sociales con cautela, es decir, que no sea un sustituto del contacto personal. O sea, y el contacto personal es fundamental. Entonces, como tú decías, tenemos que sacar tiempo para mantenerlo, porque se ha visto que es condición necesaria y esto muy fuerte, es suficiente para ser felices. O sea, es un buen capital social. Estamos hablando con Jonathan Benito, es Redefine Imposible, uno, su último libro, Tu cerebro es la verdadera herramienta y cómo podemos nosotros, cómo tenemos la posibilidad desde el cerebro, hablando con un neurocientífico, o sea, de aumentar nuestra plasticidad neuronal para sobrevivir mejor en esta vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Algo también que consideras muy importante y de lo que se habla cada vez más, es del sueño, de la calidad de nuestro sueño, del descanso, ¿no? Eso también Sí, actúa sobre nuestro cerebro directamente, para bien y para mal. de una forma
Sí, sí, de una forma determinante, Sandra. Eso es de las cosas más importantes. Es más, yo creo que esto es algo que todo el mundo sabe, o sea, no vamos a descubrir nada nuevo. Dormir es súper importante. Cuando una persona tiene una depresión, lo primero que se preocupan los terapeutas es que duerma bien, ¿vale? Y luego curarla, porque dormir en el sueño están confiados procesos fundamentales, o sea, la biología confía en procesos fundamentales. Entonces, ¿qué procesos son estos? Pues cada vez vamos descubriendo más. Pero uno de ellos es fenómenos de reparación, de consolidación de memorias. Tú fíjate, Sandra, si ahora mismo haces un recuento de las cosas que te han pasado desde que te has levantado, son miles de cosas. El ojo ha captado miles de escenas, miles de sonidos. Eso no se puede quedar todo grabado, porque si se queda todo grabado tenemos un problema. Tiene que hacer una selección de las cosas importantes que has aprendido hoy y las que no. Bueno, esa selección y esa consolidación de memoria ocurre durante el sueño. También nuestro sistema inmune se refuerza, hay muchas áreas cerebrales que necesitan ese sueño para poder depurarse. Entonces, cuando una persona empieza a quitarle, fíjate lo que digo, 1 hora de sueño, que es que mucha gente se cree que dormir poco es dormir 4 o 5 horas, ¿no? Tú te le vas quitando 1 horita de sueño y entramos en un déficit que a la larga es un problema. Entonces, una pregunta perdona, que te ibas a hablar tú. No, 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 sigue, No, sigue, porque sigue. yo lo que les iba a decir a la gente que nos está viendo es, porque es la pregunta del millón, ¿y cuántas horas hay que dormir? Que siempre se dice 8 horas, etcétera. Yo lo que digo en el libro y lo que siempre digo en clase a mis estudiantes, para saber cuántas horas tenemos que dormir, yo haré lo siguiente, y he hecho lo siguiente. Cuando tengas unas vacaciones de más de una semana, la primera semana vas a dormir mucho porque tenemos un déficit de sueño acumulado durante todo el año. ¿Vale? Esa semana no computa. La segunda semana no te pongas despertador, a ver cuánto sueño requiere tu cuerpo y ese es el sueño que tú necesitas. Si son 9 horas, lo siento un montón, ese es tu sueño real. Si son 7, ese es tu sueño real. Entonces, durante el año, intenta dormir esas horas. Un buen baremo. No sé dónde leí, pero lo leí hace poco. Decía, una persona de la importancia espérate que, de la importancia de la importancia del descanso. Decía, una persona, me parece que era el dato, que está levantada desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿vale? Su comportamiento, a lo mejor esto lo has leído tú o lo sabes, es como alguien que tiene una tasa de alcoholemia del 0,05. ¿Te suena el dato? Sí, 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 sí. Efectivamente. Por cierto, hay un investigador maravilloso estaba en Harvard y bueno, Matthew Walker, que tiene un libro que se llama ¿Por qué dormimos? Que explica también ese tipo de cosas. Efectivamente, hay estudios que demuestran que cuando una persona tiene un déficit de sueño de 1 hora, por eso que no es una cosa de locos, de 1 hora, es como si tuviese una tasa de alcoholemia baja, en el sentido de que su capacidad de reacción es menor. De hecho, os quedaréis sorprendidos si supiésemos la cantidad de accidentes que se producen por falta de sueño. Y no estamos hablando de no dormir la noche, sino esa falta de sueño de 1 hora, etcétera. Claro, si esto se puede monitorizar con un coche o con máquinas de capacidad de reacción, pero en nuestro día a día es brutal la cantidad de inputs que nos perdemos por no estar suficientemente despiertos. Así que dormir más implica estar más despiertos por el día. Yo cuando leí ese dato pensé que bueno, es que entonces la expresión estoy borracha de sueño, ¿no? ¿Es así? Es que tiene todo, es que es verdad, o sea, porque la sensación Bueno, fisiológica es esa. es que terminas viendo doble. Es que terminas al final de los ojos, al final es una sensación de embriaguez, efectivamente, del cerebro queriéndose desconectar, efectivamente, pidiendo el descanso. Sí. Otro de los elementos importantes, ¿no? O sea, es decir, porque estamos hablando de, al final, lo que cuentas es, tú puedes realmente modificarte, puedes lograr aquello que te propongas, siempre y cuando tengas un plan establecido, tengas y sigas una serie de pautas y logres esa plasticidad neuronal que es posible no solo creando nuevas neuronas, sino también las que tienes, pues que sean mucho más plásticas. Hay algo que no te he preguntado y que es muy interesante, que es cómo se crean nuevas neuronas. Bueno, el cómo se crean es un proceso natural que a partir de células madre, que seguro que todos habéis oído hablar de ellas, que van generando esas nuevas neuronas. Entonces, lo importante es generar el contexto adecuado para que sobrevivan y que se introduzcan en circuitos ya existentes o que creen circuitos nuevos. Entonces, básicamente, con estrés no se crean, o sea, tenemos que huir del estrés, tenemos que dormir bien, tenemos que hacer deporte
Y eso, 2 horas, o sea, tampoco 2, 3 horas a la semana es ideal. Relaciones sociales. Y luego una cosa que yo creo que es bastante sorprendente, a mí por lo menos me sorprendió mucho cuando la descubrí, que es que también se produce esa creación de neuronas si estamos en contacto con la naturaleza. O sea, como 2 horas a la semana o algo así. Esto me lo dijo cuando estaba yo de estancia postdoctoral en Suecia, en uno de los mejores laboratorios que hay de neurociencia. Hay un compañero que nos íbamos muchas veces allí en Suecia hay unos bosques espectaculares y nos íbamos a dar vueltas y tal. Y me decía, ¿tú sabes que ahora mismo estamos generando neuronas? Y yo decía, este chico se ha vuelto loco. Y al día siguiente, porque le miré extraño, efectivamente me envió el paper, ¿no?, donde salía. Y a partir de entonces se han publicado muchos. El contacto con la naturaleza, yo creo que es algo que hemos experimentado empíricamente todos. Cuando una persona está muy agobiada, si te das una vuelta por un bosque, la persona que sale de ese bosque es otra completamente distinta. O sea, se te ha reducido mucho el estrés y de alguna manera se produce una interacción que desconocemos en gran parte entre la naturaleza y nosotros. Se sabe que parte es debido a los aceites esenciales que directamente aumentan la neurogénesis. De hecho, los aceites esenciales de pino, etcétera, cuando están empleados obviamente en las concentraciones adecuadas, nos generan mucha paz y mucha tranquilidad y es algo que nos da bienestar emocional. Así que O sea, cada vez que nos sintamos estresados, o sea, eso de me voy a dar una vuelta y busco un parque o un bosque y me voy, eso estaría muy bien aplicarlo. ¿Qué estás haciendo? En vez de decir estoy pasando por el campo, estoy creando nuevas neuronas, de ¿no? neurona, ¿no? Sí. Sí, sí. Es Oye, así. hay algo ¿qué ocurre? Qué importante es aprender cosas nuevas? También para nuestro cerebro, ¿no? Sí, es importantísimo por varios motivos. Una, porque estás desafiando zonas y estructuras que normalmente no están muy activas, por así decirlo, y después porque estamos cumpliendo objetivos. O sea, es decir, cuando estamos aprendiendo algo, nos ilusionamos porque cuando es un reto, es un desafío, o sea, lo que no tiene mucho sentido es que es un desafío desmesurado que nos vaya a llevar al fracaso, pero cuando es un desafío que te mete el gusanillo, eso te mantiene muchísimo más activo y eso es bueno para el cerebro. No sé si te he Jonathan, respondido. Sí. sí, me ha respondido perfectamente. Jonathan, yo una de las cosas que me llamaba la atención es los motivos por qué empezaste a escribir, ¿no? Libros, ¿no? Porque decías, a ver, al final hay mucha gente que somos expertos, que somos neurocientíficos, pero no, o sea, lo que hacemos es publicar artículos en las revistas o en los medios especializados, pero no lo exponemos al gran público, ¿no? Entonces, yo creo que es así que fue uno de los motivos por los Sí, que empezaste a escribir, para difundir sí. a todos nosotros cómo funcionaba nuestro cerebro y de una forma técnica y a la vez fácil de entender, ¿no? Es que ¿sabes lo que pasa, Sandra? Que bueno, yo ahora mismo estoy en mi despacho que está enfrente del laboratorio, ¿no? Entonces, ¿Sí? nosotros estamos del laboratorio al despacho y del despacho a casa y 4 cosas más. Claro. Y no, nunca, bueno, estamos obsesionados siempre con la publicación, la revista, esto lo publicamos en tal sitio y nunca lo compartimos con el gran público. Entonces, a mí me dio mucha pena, en un momento determinado pensé, la cantidad de información que la neurociencia ha generado en los últimos 10 años, por así decirlo, que tiene un impacto directo sobre la vida de las personas y que la inmensa mayoría de las personas desconoce porque nosotros no hemos sido capaces de explicárselo. Alguien tiene que empezar a explicárselo. Y luego porque mucha gente, además, Sandra, que esto es una cosa que, bueno, que seguramente el público general se ha dado cuenta, que empiezan a hablar de la neurociencia, de repente se ha puesto de moda y Se ha puesto de moda, sí. gente totalmente ajeno al mundo de la neurociencia, pero totalmente ajeno, de otras disciplinas completamente distintas, se ponen a hablar de neurociencia y a veces de verdad que dices, qué lástima qué forma de pervertir la neurociencia. Digo, yo creo que hay que contarlo desde una base científica, o sea, cosas que son reales de verdad, experimentos totalmente contrastados, etcétera. Y eso fue lo que me animó a escribirlo. Pues bueno, menos mal que te animaste a escribir porque la verdad es que, bueno, este libro no he leído Gestiona tu tiempo, disfruta de la vida, pero este Redefine Imposible me parece, vamos, me parece que es muy gráfico y te ayuda muchísimo a enfocarte, ¿no? Y al final muchas veces necesitamos eso, ¿no? Enfocarnos. Si te parece, bueno, hablas también Bueno, de la muchas gracias por tus importancia. palabras, Sandra. O sea, que una persona como tú me diga esto, muchísimas gracias, ¿eh? No, o sea, es un libro sencillo de leer, de seguir, que al final es lo importante, que muchas veces vosotros que sabéis tantísimo,
pues a veces, claro, cuando uno sabe tanto, lo sencillo pues le parece demasiado sencillo, ¿no? Entonces, para nosotros nos cuesta seguiros y es un libro que desde el principio, cómo hablas del cerebro, las diferentes partes del cerebro, o sea, está muy bien estructurado y sigues y te dan ganas, te anima a decir, oye, voy a hacer la rueda de la vida, oye, voy a hacer mis propios propósitos, oye, voy a practicar. Y creo que al final ese es el objetivo de que cuando uno escribe un libro así, ¿no? Pues muchísimas gracias. Oye, Sí, voy sí. a preguntas de la gente, porque, a Vamos. ver, mira, sé que hablas también de la importancia de la reducción calórica, de la dieta, Ujú. hablas también de los abrazos, pero prefiero, porque, por ejemplo, he visto una pregunta que me ha parecido muy interesante. Dice, ¿se descansa solo durmiendo? No, o sea, la respuesta contundente es no. Es más, de hecho, una de las grandes paradojas de la fisiología del sueño es si es un descanso el dormir para el cerebro, Ah, porque no te crees que, o sea, no es un descanso como tal. El cerebro, la actividad cerebral durante el sueño es brutal, brutal. O sea, tiene más actividad que resolviendo problemas de cálculo, pero sin embargo es necesario. Pero no, la respuesta, o sea, básicamente ya yendo a lo práctico, hay formas de descansar que también son súper importantes, que por ejemplo es la meditación. Por ejemplo, es una forma espectacular. El deporte, porque mientras estamos haciendo deporte, el cerebro está súper metido en el aquí y el ahora, que es una manera estupenda de descansar. dice, ¿cómo puedo hacer para en clase atender más y olvidarme del estrés que me genera mis compañeros de clase? Por ejemplo, de focus, ¿no? ¿Cómo estar un poco más focus? Supongo que preguntan. Claro, pues ¿Qué fíjate, se te con ocurre? esto de la meditación, mira, es que uno de los problemas que tiene el cerebro es que tiene lo que se descubrió hace relativamente poco, que es el sistema por defecto. ¿Qué quiere decir el sistema por defecto? Que él está constantemente yendo del pasado al futuro, del pasado al futuro. Está con los sí, sí, ya sabes, el sí, tengo un cáncer, el sí, no sé qué, y con el pasado. Joder, es que, y este del coche, ¿cómo me ha podido decir esto? ¿Cómo no sé qué? Entonces, él está jugando constantemente a esa guerra. ¿Qué pasa? Que mientras está en esa guerra, no está en el ahora. Entonces, tienes que sacarle de ahí. ¿Cómo le sacas de ahí? Pues una manera óptima de sacarlo es mediante la meditación. Pero no solo en el momento que estás meditando. Cuando tú entrenas al cerebro a que esté en el ahora, luego esa persona que en clase se distrae tan fácilmente, va a ser muy difícil que se distraiga. Va a estar muy en foco en lo que él quiere estar en foco. Es entrenar al cerebro para que esté en foco en lo que él quiere. Jonathan, me preguntan bastante el estrés si está relacionado o con la ansiedad, por ejemplo. Bueno, es que la ansiedad es una consecuencia directa del estrés. Efectivamente, cuando una persona está estresada y empiezan a producirse mecanismos fisiológicos de liberación de cortisol, etcétera, que seguramente hayáis oído todos, Mm. eso, una de las manifestaciones es la ansiedad. Entonces, si tú reduces el estrés y pues reduces directamente la ansiedad. El estrés A ver, y la tristeza, la depresión, también te lleva al final a la ansiedad. ¿cómo gestionas? Otra pregunta que plantean, ¿no? Claro, se habla mucho del aquí y el ahora, pero tú Ujú. planteas una rueda de la vida de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Entonces, ¿cómo vivo, ¿no? Así en Muy el aquí y el buena, ahora, pero con el... Muy buena pregunta. Bueno, tú tienes en foco la meta. O sea, yo que fui ciclista hace 25 años y 20 kilos, tú sabes dónde está la meta, tú sabes perfectamente dónde quieres llegar, pero tú vas mirando la rueda adelante. Tú cuando vas subiendo un puerto de montaña, lo último que puedes hacer es mirar al fondo lo que te queda, porque entonces te mueres. Tú miras la rueda adelante, como dice el Cholo, partido a partido, ¿no? Entonces, tienes que saber perfectamente dónde quieres llegar, porque si no estás perdido, pero ir construyendo ladrillo a ladrillo ese muro. O sea, no obsesionarte con el muro entero, sino hoy voy a poner el ladrillo lo mejor que pueda, mañana lo mejor que pueda. Eso es lo que diría yo. Mira, acabo de ver una pregunta que no sé si le vas a saber dar respuesta. O sea, diferencia entre meditación activa y meditación pasiva para nuestro organismo. Yo no soy experto en meditación, pero me imagino que se refiere a que la meditación activa es cuando estamos realizando cualquier actividad, estar centrados en esa actividad, que puede ser pues fregar los platos, pintar, etcétera. Y yo creo que entiendo que meditación pasiva es la meditación pura y dura, de cerrar los ojos, empezar con la respiración, etcétera. Pues muy bueno, porque no había oído nunca con el tema. Claro, puede ser, tiene toda la lógica del mundo. Hablabas en el libro también le haces un apartado bastante importante a la hora de revisar, ¿no? O sea, cuando tú haces la rueda de la vida, está muy bien, o
sea, tomas conciencia, pero luego das cierta periodicidad que cada uno tenemos que decidir para revisar cómo van nuestros objetivos, ¿no? Efectivamente, que a veces cuando miras ruedas de la vida antiguas hasta te da la risa, pero ¿cómo quería yo hacer esto? O cómo... Porque efectivamente luego los intereses varían, afortunadamente, ¿no? Y a veces yo que esto lo llevo haciendo hace mucho tiempo, cuando veo la rueda de la vida hace 10 años, pues me da la risa, ¿no? Efectivamente, hacer una revisión yo diría que anual y, bueno, ir básicamente moviendo el timón hacia el nuevo destino. Hay algo que no hemos nombrado mucho, que no has nombrado mucho, es cómo, y está muy presente en la vida de todos nosotros, por desgracia, ¿no? Es la culpa, el sentimiento de culpa. Eso ya... Es un bloqueador, ¿no? Que al final es como un bloqueador de todo aquello que puedes hacer, ¿no? No sé Sí, si neuronalmente el sentimiento de culpa, ¿de qué forma actúa, no? Pues mira, yo no soy psicólogo, soy neurobiólogo, entonces no te sabría dar una respuesta desde el punto de vista de la psicología porque lo ignoro. Lo que sí que sé que cuando tenemos un sentimiento de culpa, una de las cosas que ocurren es que se activan zonas del cerebro que se llaman la amígdala y la ínsula y entonces nos produce un malestar muy grande. Entonces, de alguna manera eso nos limita muchísimo en todo lo demás. Entonces, lo que no sé es cómo eliminar esos sentimientos de culpa. Eso ya entra dentro Claro. del terreno psicológico. Sí, pero cómo la culpa hablaba de cómo... Claro, de cómo la culpa te limita y cómo la culpa actúa también dentro de nuestro cerebro, que es importante también, ¿no? Cualquier emoción fuerte... Es un generador de estrés. O sea, la culpa pone en marcha todos esos mecanismos que hablamos del cortisol, del estrés, etc. Sí. ¿Qué emociones podríamos decir que ponen ese mecanismo, que ponen activo el estrés? Todas aquellas que nos llevan a un estado emocional negativo y que se mantienen en el tiempo. Pues ya pueden ser miedos, ya pueden ser sentimientos de culpa. Cualquier sentimiento que sea negativo y que se mantenga en el tiempo genera al final cortisol, o sea, al final activa la ruta del estrés crónico. No me puedo olvidar de la microbiota. La nombras, le das mucha importancia y es verdad que se habla cada vez más, pero no de decir lo del estómago, nuestro segundo cerebro, ¿no? Ya que hablo con un neurocientífico, pues tenemos que hablar de ese segundo cerebro y tú lo nombras también en el libro, hablando y haciendo referencia no solo a la alimentación, sino a la microbiota. Sí, es que yo creo que poco a poco hemos ido adquiriendo conciencia de la microbiota, que al principio era como, hoy tenemos unas bacterias ahí dentro, que lo primero que pensamos es que eran malas, luego nos dimos cuenta que a lo mejor no son tan malas, incluso que son necesarias, y bueno, yo creo que el culmen de todo esto es al final cuando se descubre que las bacterias se comunican a través del nervio vago con el cerebro y le dicen al cerebro cómo tiene que hacer ciertas cosas, es decir, influyen en nuestras emociones y lo que es más fuerte todavía, influyen en la arquitectura cerebral. Es decir, la construcción de rutas de axones en el cerebro. Entonces, una microbiota sana es fundamental. Entonces, por eso hablo también en el libro de que no se deben usar de forma indiscriminada los antibióticos, por este motivo y por otros, y que tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos, efectivamente. Bueno, Jonathan, yo creo que ha sido un auténtico placer, una ventana nuevamente abierta, inspiradora, para aquellos que sienten que hay mucho más allá de lo que cree su mente, ¿no? Y que la vida se puede vivir como cada uno la dibujemos en cada momento, ¿no? Y eso explicado desde diferentes lugares, ¿no? Y en este caso hoy contigo desde la neurociencia, ¿no? Desde el cerebro. El cerebro es nuestra herramienta que está a nuestro favor y que solo tenemos que aprender, ¿no? Y aprendiendo es prueba-error a cómo hacerla funcionar de la mejor manera posible. Efectivamente. Pues ha sido un auténtico placer, Jonathan. Pues el placer es mío, Sandra. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Voy a colgar ahora el directo para que quede grabado y con la cubierta del libro para que la gente pues pueda verlo cuando quiera, cuando pueda volverlo a ver, tome notas, se compre el libro y además te tenga localizado ya. Pues te lo agradezco mucho, que así lo verá mi madre, que tiene muchas ganas de ver esta entrevista. Vale, muchas gracias, Sandra. Un beso, Jonathan. Un beso gracias. Grande. Suerte. Gracias. Chao. Bueno, pues ya habéis visto, ha sido un placer charlar con Jonathan. Yo creo que es inspirador saber, ¿no? Que la palabra imposible la podemos redefinir cada día, que solo depende de nosotros mismos, que no es una tarea fácil, que quién dijo fácil, ¿no? Y quién dijo miedo.
Espero que os haya gustado el directo. El libro, como han apuntado aquí, gracias por haberlo apuntado, se llama Redefine Imposible. Voy a poner la cubierta y lo voy a colgar. Gracias, de verdad. Un beso fuerte.